Se podrán ustedes imaginar por qué llego tan tarde a nuestra cita. Piensan bien, llevo esperando toda la santa mañana el auto del juez Leopoldo Puente tras la no declaración de José Luis Ábalos Meco, porque tomó la decisión de acogerse a su derecho constitucional de no prestar declaración, ya que tuvo que asistir con el mismo abogado al que previamente había renunciado y que el juez consideró que lo hacía en fraude procesal, es decir, para dilatar el procedimiento, yo creo que con el objetivo de que declarara antes Koldo, que le toca mañana, y después él, para saber qué es lo que declaraba su colega o su ex colega. Pues bien, no ha declarado, la Fiscalía no pidió prisión provisional, pidieron prisión provisional las acusaciones particulares, las acusaciones populares, con una fianza que coincidía, eran más de 600.000 euros, coincidía con la cantidad que Aldama dijo que le habría entregado a Ábalos en concepto de mordidas, y el juez, después de una larga deliberación, que yo creo que estuvo ahí motivando el auto, pues ha decidido dejarle en libertad con las mismas medidas que ya tenía impuestas, que eran firmar quincenalmente en el juzgado y mantener la retirada de pasaporte. Eso sí, la Fiscalía no ha pedido prisión provisional, pero considera que hay riesgo de fuga. No lo entiendo. Yo me alegraría de que hubiera entrado en prisión, no voy a ser hipócrita, pero también me parece que hay un poco de agravio comparativo, y eso lo digo de manera únicamente sin leerme detalladamente y con pelos y señales el informe del AUCO, pero a mí me sorprende que los cuatro, quitando a Sánchez, los tres que ya se han sentado delante del juez, que iban en el Peugeot, pues señores, parece que estaban todos en la misma presunta trama criminal, y uno duerme entre rejas, los otros no. Cerdán duerme entre rejas porque el juez ha considerado que existe riesgo de destrucción de pruebas, y sin embargo Ábalos no tiene ese riesgo, no hay ese riesgo, cuando en la entrada y registro de su domicilio una mujer, la que le paseaba al perro, la que le limpiaba o la que, no sé, la que le ayudaba en sus labores, salió con un pen metido en el pantalón. Si no hay riesgo de destrucción de pruebas, que baje Dios y lo vea, y teniendo en cuenta las reuniones que han tenido Koldo y Ábalos a puerta cerrada en los despachos de sus respectivos abogados, parece ser que puede haber pues cierta connivencia entre ellos. Es cierto que la connivencia entre los acusados no es un requisito del 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para entrar en prisión provisional, pero es cierto que en este caso sí existe riesgo de fuga. Él tiene, bueno, o ha visitado países de Hispanoamérica a los que se podría largar, pero bueno, aquí yo no soy nadie, el que ha tomado esa decisión es el juez, hay que acatar esa decisión, y hoy Ábalos pues dormirá tranquilamente en su casa. El Tribunal Supremo, dice la noticia, rechaza la prisión para Ábalos a pesar de los informes de la UCO, porque hoy por lo que iba a declarar, que finalmente no declaró, es por el tema de los soles, las chistorras y las lechugas. Las chistorras son chistorras, las lechugas son lechugas y los soles es la moneda de Perú, y ya estaría. El Tribunal Supremo mantiene las medidas cautelares para Ábalos tras un informe de la UCO que revela ingresos no declarados. Lo cierto es que Ábalos entraba sonriente y ha debido de tener un rifirrafe con el juez, que le ha dicho: señor, esto no es el Congreso. Leopoldo Puente, magistrado instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, ha decidido no acceder a la solicitud de las acusaciones populares encabezadas por el PP de encarcelar provisionalmente a José Luis Ábalos, exministro de Transporte, tras la presentación de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que destapa ingresos irregulares. La decisión se alinea con la postura de la Fiscalía, algo que, por cierto, no me sorprende. Yo, en el momento en el que supe que la Fiscalía no pedía prisión provisional, dije: la decisión del juez va a ir de la mano de la Fiscalía, como suele ocurrir en casi todas las ocasiones, desde mi experiencia como abogada, salvo en el caso del hermano del presidente y la mujer del presidente, que hay, por lo que sea, yo no quiero señalar a nadie, por lo que sea, la Fiscalía en esos casos actúa como abogado de la defensa, optando por mantener las medidas cautelares actuales: prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y presentación periódicas ante la justicia. Lo que sería ya maravilloso es que ahora Ábalos se largara de España y los jueces quedaran ahí en entredicho. Durante la revisión de esas medidas que tuvo lugar este miércoles, Ábalos se acogió a su derecho a no declarar, expresando sentirse desprotegido tras las desavenencias con su abogado, José Aníbal Álvarez, quien le acompañaba en dicho procedimiento. A pesar de su deseo de cambiar de defensor, el magistrado Puente lo consideró un fraude de ley y le obligó a mantenerlo, impidiendo eludir la cita judicial. Vamos, no seré yo la que diga
que lo que va a pasar mañana, pero yo deduzco que después de la decisión del juez de mantener la libertad para Ábalos, Koldo correrá la misma suerte mañana. Todo sea que me equivoque, vendré aquí y lo diré. Además, las acusaciones particulares, populares en este caso, propusieron una fianza de 650.000 euros en caso de no acordarse la prisión. Algo que no ha ocurrido. Me hubiera gustado ver qué es lo que hubiera pasado si le hubieran pedido pasta, fianza a Ábalos para eludir la prisión provisional. ¿De dónde hubiera sacado ese dinero? ¿Lo tendrá? ¿Podría justificar la procedencia de ese dinero? Nunca lo sabremos. El informe de la UCO reveló que Ábalos manejaba 95.437,33 euros sin justificación bancaria, incluyendo 20.799,40 euros, en gastos personales financiados por una fuente de ingresos no declarada. Bueno, el presidente del gobierno ayer dijo que él también había recibido en alguna ocasión pues dinero en efectivo y que esto era muy normal y que el dinero en efectivo no era sinónimo de dinero irregular, de dinero negro. Algo con lo que estoy de acuerdo, pero es la línea que no seguía hasta la fecha la gente de izquierdas. Bueno, no voy a negar mi decepción en estos momentos de que Ábalos duerma en libertad, porque me hubiera gustado que hubiera entrado entre rejas, más que nada, porque creo que si Cerdán está ahí, por riesgo de destrucción de pruebas, debería ser igual para Ábalos y para Koldo. Pero también es cierto que no me he leído a pies juntillas la causa como seguramente ha hecho el juez. Así que si esta decisión la ha tomado, la habrá motivado suficientemente, la leerá con atención el abogado de Santos Cerdán y cuando llegue a mis manos, si llega en algún momento, también la leeré y les explicaré por aquí en lo que se ha basado el juez. Supongo que dado lo avanzado de la investigación, el hecho de que Ábalos esté tan perseguido por los medios de comunicación, incluso por particulares en la calle que la graban cuando va a sacar al perro, pues supongo que el juez considerará que no hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas tampoco, porque seguramente ya lo tengan todo atado, o quiero pensar que lo tengan todo atado. Pero sí que me ha llamado la atención la sonrisa de Ábalos antes de entrar. Parecía ir ciertamente tranquilo. Y ahora quiero hablarles de dos noticias que juntas tienen más relación. Miren. Eloy Velasco es un magistrado al que el Consejo General del Poder Judicial le ha abierto un expediente porque considera que podría haber cometido una falta muy grave al referirse a Irene Montero, la exministra de Igualdad, como cajera de supermercado en un debate. Considera que esto podría ser una falta muy grave. Y la otra noticia tiene que ver con el líder de Vox, con Santiago Abascal. La Fiscalía desestima la acusación contra Abascal por los eventos en Torre Pacheco, descartando incitación al odio. Yo celebro esta noticia porque considero que lo que dijo Abascal en relación a lo que pasó en Torre Pacheco en ningún caso puede ser considerado un delito de odio, porque dice que no ha puesto en peligro, o sea, las declaraciones de Abascal no tenían la enjundia suficiente como para poner en peligro a ningún inmigrante. Y ahora quiero decirles a ustedes, fíjense qué curioso, ¿no? Fíjense qué curioso. Eloy Velasco, que es un magistrado, hace unas declaraciones y dice que Irene Montero ha sido cajera de supermercado y que por tanto no tiene la autoridad ni la capacidad para valorar lo que hacen los jueces, ¿no? Estoy parafraseándole. Bueno, pues él se tiene que ver envuelto en un expediente y quizá, quién sabe, sancionado por una falta muy grave. Y Abascal, por decir algo, que tampoco es delito de odio, de decir, con la directiva de la Fiscalía en la mano, pues no se va a enfrentar a un juicio porque él tiene una inmunidad parlamentaria, porque es político y los políticos pueden hacer uso de su libertad de expresión sin límites, diría yo. No, me voy a comer hasta el casi, sin límites. Pero los ciudadanos, los que no cobramos dinero público, y lo siento, Abascal, todo el mundo sabe que yo voto a Vox, pero sea Abascal, sea Feijóo, sea Rita la cantaora, esto tiene que cambiar, señores. No puede ser que un político pueda decir lo que le cante el culo, que en este caso Abascal tenía toda la razón, pero que ellos no se enfrenten nunca a un procedimiento judicial por delito de odio y los ciudadanos, diciendo lo mismo o mucho menos, nos tengamos que enfrentar a un delito de odio cuando de sobra saben que lo que hemos dicho no es un delito de odio. Es una cuestión más de suerte que de justicia. Usted puede decir lo mismo que yo, incluso teniendo el mismo número de seguidores que yo, pero si a usted no le denuncian, pues usted no se sentará delante de un juez. Y yo llevo 3 años que se dice pronto con la espada de Damocles detrás. Pues esta es la libertad de expresión que tenemos, esta es la sociedad en España que hemos construido entre todos. Ayer justo leía un comentario de un tipo de izquierdas que decía que cuando tú tienes un número de seguidores grande, un número de gente que te sigue, tus palabras ya no son tuyas.
Tus palabras, tal cual, palabras textuales. Tus palabras no son tuyas. En cambio, si lo dice un político, esto ya no lo dijo este sujeto, esto lo digo yo, si es un político, el político puede decir lo que le dé la gana, aunque tenga millones de votantes detrás, un político puede decir lo que le dé la gana, un ciudadano no. Esto a ustedes no les da que pensar. Esto a ustedes no les da que pensar, aunque en mi caso me absuelvan, que ojalá así sea. No lo creo que en primera instancia me van a condenar, pero aunque a mí me absolvieran, yo he tenido que estar en un calvario durante 3 años y un político, con la inmunidad parlamentaria de la que goza, puede decir lo que le salga de las narices, puede arengar incluso a sus votantes a que le repliquen, y si esos votantes le replican y tienen un número de seguidores grande, el votante sí se va a ver sometido a un procedimiento judicial, arriesgando su dinero y arriesgando su libertad. No lo entiendo, señores, no lo entiendo. No lo entiendo. Y luego lo del Consejo General del Poder Judicial, gracias al voto de Perelló, creo que es Isabel de nombre, Perelló, la primera magistrada, la primera mujer presidente del Tribunal Supremo, gracias a ese voto, el juez, el magistrado Eloy Velasco, pues se enfrenta a un expediente judicial por decir la verdad, que Irene Montero fue cajera de un supermercado y que no tiene ni la capacidad, ni debería de tener la credibilidad, porque no ha estudiado Derecho, de decir las cosas que dice. Pues es el país que tenemos, señores, es el país que tenemos. Estoy de bajón porque no puedo entender lo de Ábalos. Yo suponía que después de salir el informe de la UCO, de haberse encontrado esa gran cantidad de dinero en su despacho, esas imágenes que publicó The Objective y otros medios, no sé si fue The Objective el primero o quién fue el primero en que las publicó, me gustaría poder darle el crédito, pues estará en la calle. Eso no significa que sea inocente, ojo. Presunción de inocencia ante todo. El hecho de que alguien esté en prisión provisional no significa que sea culpable, pero los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 503 dice que para que una persona entre en prisión provisional tiene que haber indicios suficientes de la comisión de un delito, poner en riesgo las pruebas, poner en riesgo la vida de una persona en el caso de que ese delito tenga que ver con la integridad física de una persona, o que haya riesgo pues de obstrucción de pruebas o riesgo de fuga, ¿no? Que esa era la que me faltaba, riesgo de fuga. Yo no sé si en el caso de Ábalos hay riesgo de fuga, entiendo que no, dado que los medios de comunicación le persiguen casi a diario, pero riesgo de destrucción de pruebas, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero insisto, es solamente una opinión, una opinión. Lo que ha hecho el juez Leopoldo Puente estará suficientemente motivado y yo lo comentaré por aquí. Y lo último que me queda comentarles, aunque lo detallo más en el canal secundario, es que hoy había una huelga por Palestina. Han salido 4 zánganos a la calle con las banderas. Zánganos de sindicatos. Zánganos que no tienen por qué trabajar, porque ya viven del resto, ¿no? Zánganos que se quejan de que el acuerdo entre Palestina e Israel no es lo suficientemente bueno porque Israel no se ha alargado del territorio. Y como no se ha alargado del territorio, pues hay que continuar protestando aunque los gazatíes estén celebrando la paz. Bueno, cosas que pasan también en España. No sé en otros lugares del mundo si ha habido más manifestaciones o los borregos de turno siempre somos... Bueno, yo no me voy a incluir. Son estos parásitos que lo único que hacen es el zángano y molestar a la gente y a las empresas. En fin, que lo voy a dejar aquí. Recuerden que tienen más contenido y con más sentido del humor en el canal secundario a partir de las 4:30, 5 de la tarde, o lo subiré más tarde. Tienen allí contenido para echarse unas risas, para disfrutar de la sobremesa. Recuerden también que le pueden dar me gusta al vídeo y compartirlo con la gente a la que le pueda interesar este tipo de contenido. Les mando a todos un abrazo muy fuerte. Gracias por el apoyo diario que me brindan, por sus mensajes. A veces no llego a contestarles a todos, me refiero sobre todo a los que me escriben por Instagram o me mandan correos electrónicos, pero intento leerlos. Eso sí que se lo puedo asegurar. Gracias de corazón y ahora me despido y si Dios quiere, nos vemos mañana.